Bueno, comenzamos con el video número 16, que es continuación del PowerPoint 2, que habla sobre las clases de simetría, y ahora vamos a empezar viendo el sistema hexagonal. En la filmina ustedes van a ver las características del sistema hexagonal, o sea, la cruz axial, A igual B igual D distinto de C, alfa igual beta igual gamma igual 120 grados y delta 90 grados. Alfa, beta y gamma son los ángulos formados por los ejes A, B y D. Recuerden que en este sistema aparece un nuevo eje que es D. Y delta es el ángulo formado entre esos ejes con el eje C. Pueden observar las distintas clases. El sistema hexagonal tiene 7 clases, acá se ven 4. Pero lo que quiero mostrarles es para que ustedes después puedan comprender. Tienen el nombre de la clase, junto al nombre de la clase los signos de Hermann-Mogen, que a continuación vamos a ver cómo se construyen, las formas correspondientes a los distintos polos del dominio fundamental del sistema hexagonal, y los índices, que los tienen de forma numérica, pero también los tienen con letras, como forma general, HK menos IL. Donde está la I debería ser una menos I. ¿Por qué aparece el I? Justamente porque existe un nuevo eje, que es el eje D. Entonces son 4 los índices del sistema hexagonal. Bien, de las formas ustedes van a ver que hay una, o a veces dos, pero en este caso una que está subrayada. Esa es la forma propia de esta clase, que no existe en el resto de las clases. En cambio, las demás se repiten en el resto de las clases. Esta forma tiene un nombre que le da el nombre a la clase. Seguimos con el mismo criterio que veníamos viendo en el cúbico. El polo 1, que es la primera forma mencionada en cada una de las clases, su nombre le da el nombre a la clase. En este caso, bipirámide dihexagonal, y la clase es bipiramidal dihexagonal. Muy bien, veamos ahora cómo se construyen los signos de Hermann-Mogen para el sistema hexagonal, que también sirve para el sistema trigonal. Como verán, al igual que el cúbico, consta de 3 partes. 3 partes van a formar el signo de Hermann-Mogen del sistema hexagonal. La primera parte, ¿sí?, habla de lo que existe en la dirección del eje C. Se refiere a lo que existe en la dirección del eje C. En este caso, en la dirección del eje C, hay un eje escenario y perpendicular al eje escenario hay un plano de simetría. Por eso colocamos el 6, indicando que hay un eje escenario. No hace falta poner un eje 6, simplemente con el 6 se entiende que es un solo eje. Además, recuerden las reglas de simetría que hablan de que como máximo existe un eje escenario. El plano perpendicular, indicado con esta barra, lo indicamos con M. La segunda parte se refiere a lo que ocurre, o sea, qué elementos de simetría existen en las direcciones de los 3 ejes que serían A, B y D, que son iguales. Acá figuran como A1, A2 y A3 porque son de la misma dimensión, pero serían nuestros ejes A, B y D. Si existen o no en esas direcciones ejes binarios y planos perpendiculares. En este caso existen en los 3 ejes un eje binario y un plano a su vez perpendicular a cada uno de ellos. Por eso ponemos el 2/M. Y la tercera parte habla de lo que ocurre, qué elementos de simetría existen en las direcciones intermedias entre los ejes A, B y D, puestos acá como A1, A2 y A3. En este caso también, como estamos en la holedría, hay ejes binarios y planos perpendiculares. Por lo tanto, acá hay 3 ejes binarios, porque están en las direcciones de los ejes A, B y D, y 3 planos. Y acá también hay 3 ejes binarios y 3 planos. No hace falta indicar 3 ejes binarios, se pone solamente el 2, porque se sabe que son
los que están en estas direcciones. Y un eje 6 y otro plano hacen el total de los elementos de simetría de la clase holoédrica del sistema hexagonal. Bueno, acá vemos el resto de las clases del sistema hexagonal, cuáles son sus signos de Hermann-Morgen. Empecemos por la miedría enantiomorfa, que tiene solamente ejes de simetría, entonces como verán el signo se convierte en un 6, 2, 2, porque no hay planos perpendiculares. La miedría paramórfica, que tiene mitad de ejes y mitad de planos, se convierte en menos 6, porque es un eje de giro inversión, 2m. ¿Por qué 2m? Porque estos binarios no tienen planos perpendiculares y estos planos no tienen ejes binarios perpendiculares. La hemiedría hemimórfica, que es la hemiedría que no tiene reproducción vertical, por lo tanto el eje escenario no tiene un plano perpendicular y hay 6 planos, 3 en estas direcciones y 3 en estas, que son verticales y se intersectan en el eje escenario. Después tenemos la otra hemiedría paramórfica, que está compuesta solamente por un eje escenario y un plano perpendicular. La tetartoedría, que está compuesta por un eje escenario de giro inversión nada más, y otra tetartoedría que está compuesta solamente por un eje escenario, que ni siquiera es de giro e inversión. Bueno, acá vemos las distintas formas de la holoedría del sistema hexagonal, 6/m, 2/m, 2/m según Hermann-Morgen, un eje escenario, 7 planos y 6 ejes binarios y un centro de simetría. La primera forma es el polo 1, después vamos a ver cuando veamos proyección estereográfica del hexagonal el dominio fundamental, cómo se construye. Y este es el polo 1, que es la bipirámide dihexagonal. Tiene 12 caras arriba y 12 caras abajo, pero que forman 2 pares de ángulos, o sea, ángulos distintos entre ellas. Un ángulo más agudo y un ángulo más obtuso. Después el polo 2 y 3 es la bipirámide hexagonal. El polo 4, el polo 4 es el prisma dihexagonal, con igual relación angular que la bipirámide dihexagonal. El polo 5 y 6 es el prisma hexagonal y el polo 7 el pinacoide. ¿Por qué acá digo yo que polo 2 y 3 son la bipirámide hexagonal? Porque según la posición en que se oriente la proyección de la bipirámide va a ocupar el polo 2 o va a ocupar el polo 3. O sea, son exactamente, los dos polos tienen la misma forma. Lo mismo para el polo 5 y polo 6. Bueno, acá yo coloqué los elementos de simetría en las formas para que ustedes se orienten. El eje escenario siempre en la dirección del eje C, que es la dirección en general de mayor alargamiento de las formas, aunque no necesariamente es siempre así. Ustedes van a ver que hay minerales que tienen su eje C más corto que los ejes A, B y D, pero la gran mayoría tienen el eje C más largo. Bueno, entonces el eje escenario va siempre en la dirección del eje C. Los ejes binarios van 3 coincidiendo con A, B y D, acá los dibujé en esta bipirámide hexagonal, y 3 en las direcciones intermedias de los ejes A, B y D, acá los dibujé en este prisma hexagonal. Acá en esta filmina tenemos la hemiedría paramórfica, que se llama bipiramidal ditrigonal porque el polo 1 es la bipirámide ditrigonal. En este caso son 6 caras arriba y 6 abajo que se encuentran formando ángulos distintos entre ellas. Un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo agudo, un ángulo obtuso alternados. Y acá ven que en este caso el eje es un eje escenario de giro inversión, el que está en la dirección del eje C. ¿A qué era equivalente un eje escenario de giro inversión? Era equivalente a un eje 3 con un plano perpendicular, ¿sí? O sea que
acá ustedes cuando trabajen con modelos de esta forma van a ver que en realidad parece que hubiera un eje ternario y no un escenario. Lo que pasa que el eje ternario con un plano perpendicular es equivalente a un eje 6 de giro inversión. Y los ejes binarios, que son solo 3, están coincidiendo con A, B y D. Y los planos están en las direcciones intermedias a los ejes, ¿eh? O sea, si acá hay ejes, los planos verticales están en direcciones intermedias. No son planos perpendiculares porque no está la barra, ¿eh? Son planos verticales. Después tenemos la hemiatría hemimórfica, como verán son pirámides, porque los planos son todos verticales y se intersectan en el eje 6. No hay plano horizontal, por lo tanto no hay repetición hacia abajo. Es la hemiatría hemimórfica, 6 mm. Y acá tenemos la forma de la hemiatría enantiomórfica, que es el trapezoedro hexagonal, porque las caras son trapezoédricas. Son solamente ejes lo que tiene, y los ejes binarios están en estas aristas que le den esa forma tan irregular al trapezoedro, ¿no? Esas aristas que son aristas cortas y largas, bueno, en cada una de ellas salen los ejes binarios. Bueno, acá vemos las formas de la hemiatría paramórfica 6/M. El polo 1 es una bipirámide hexagonal. En este caso no es propia de esta clase, ya la vimos en otras clases de simetría. Esta hemiatría paramórfica no tiene una forma propia, que le es propia. En la tetartoedría, que acá llaman de segunda especie, no es necesario que ustedes recuerden si es de primera o segunda especie, con decir tetartoedría es suficiente. Acuérdense que se caracteriza por un eje 6 de giro inversión, que es equivalente a un eje 3 con un plano perpendicular. Tampoco tiene formas propias. Las formas características son estas, la bipirámide trigonal y el prisma trigonal, y no le son propios de la clase. Y finalmente, la tetartoedría, que está formada por un eje 6 nada más, nuevamente con una forma que no es propia, es la bipirámide hexagonal, que ya las vimos en otra clase, perdón, la pirámide hexagonal. Entonces, estas tres clases no tienen formas propias.